Familia, bienvenidos posiblemente a uno de los episodios que más, hablo en lo personal, ¿no? Más me va a enseñar a mí a hacer coincidir dos mundos, porque creo que en mi experiencia, creo que me defino como una persona que confía muchísimo en la vida, que cree muchísimo en Dios, pero sí que es cierto que dentro de ese confiar mucho en la vida y en Dios tiendo a ser una persona bastante racional y a procurar explicar muchas cosas que a lo mejor no logro dimensionar para poder fortalecer esa creencia, ¿sí? Y dentro de este proceso tan racional como termina siendo muchas veces mi personaje, me he encontrado con personas maravillosas que me han mostrado una faceta muy espontánea de la vida, en la que muchas veces, muy honestamente, me cuesta entrar. Y creo que esta invitada es pura espontaneidad, es pura expresión también, ¿no? Como mucha sensibilidad al momento de compartirse con el mundo. Y eso me parece fascinante porque siento que es una de las cualidades más bonitas del ser humano, ¿no? Poder expresar la vivacidad que lleva por dentro una persona, que es la cualidad de expresar la vida. Y siento que no solamente ella, sino todo lo que le rodea es un contexto muy bonito para poder expresar lo que ellas son. De una manera muy que roza la mística, podría decirlo de esta forma, ¿no? Como que se percibe demasiada magia, y esto ya es demasiado decir para una persona que tiende a ser muy racional y muy analítica como yo, y eso es lo que me parece fascinante, que seguramente en esta conversación voy a ir más allá de mis propias ideas. Entonces les invito también a que vayan mucho más allá de sus propias ideas, para que conectemos quizás con algo que a lo mejor se nos ha perdido durante todo ese tiempo de vida y que de una otra forma también necesitamos para darle una mayor disfrutabilidad, por si existe esa palabra, a toda esta experiencia. Y algo que también me gusta es que no suele hablar mucho de sus resultados, pero tiene resultados excepcionales, pero inspira por lo que es, más allá de lo que tiene, lo que ha conseguido, y eso es supremamente valioso. Entonces, Juli, gracias. Qué maravilla tenerte en este espacio. Ya voy a llorar, qué felicidad, estoy demasiado conmovida. Gracias por esa presentación, gracias por traerme este espacio, gracias por esta oportunidad de seguir elevando y reafirmando lo que somos. Qué bonito. Soy totalmente dispuesta. Gracias por traer toda tu magia a este espacio, porque creo que, lo repito, ¿no? Como que no creo mucho en la magia, pero sí que es cierto que cuando lo veo, por ejemplo, en ti, digo, la magia tiene que existir, el milagro tiene que existir, y es una bonita forma también de conocer esa cualidad bonita de la vida y de Dios, ¿no? Entonces, muchas gracias por este espacio. Me gustaría que arrancáramos siempre por lo simple. Magia. Sí, lo simple es, ¿quién es Juliana Taborda? ¿Sí? ¿Cómo se define? ¿O cómo disfruta definirse? ¿Y qué es lo que más disfruta hacer en su día a día? Ya sea profesionalmente hablando, personalmente hablando, lo que sea. Y ya de allí nos vamos yendo un poco. Me gusta mucho definirme como una persona demasiado apasionada y una persona demasiado soñadora. Pero en esa misma cualidad de soñar, me encanta ser una creadora de realidades, una creadora, y ahorita lo hablaba con alguien y le decía, mi mamá desde chiquita me decía, estás en una burbuja de cristal. Y yo le decía, ojalá pudiera meter a todas las personas en esta burbuja. Entonces lo que estoy haciendo es crear esas realidades para que también las personas puedan vivir de esa visión o de también otras perspectivas que he visto que generan también tantos cambios y que se va amplificando esa burbuja. Entonces soy una soñadora, una niña creadora, y lo que más amo y me apasiona hacer en mi día a día es crear y servir, y creo que eso va mucho de la magia, de traer la magia de todo lo que se nos ha dado a este plano terrenal. Qué bonito, qué bonito. Una soñadora. A mí me encantan mucho estos conceptos. No sé si es por mi educación, por mi crianza, quizás también, y apelando un poco también como a los estigmas sociales que tenemos porque soy hombre y demás, ¿sí? Pero, ¿cómo haces tú para seguir conservando esa energía soñadora que a lo mejor muchas veces se nos termina perdiendo en el camino? También mucho en los hombres, por eso hilaba también el tema de ser hombre. ¿Cómo haces tú para mantener ese concepto de ser una persona soñadora sin que esa capacidad se vea disminuida, a lo mejor ante adversidades que se te puedan presentar? A lo mejor quizás muchas veces otras personas que no tienen la capacidad de soñar terminan apagando los sueños de otras personas, ¿no? ¿Cómo haces tú para seguir conservando esa capacidad de soñar? Creo que es una pregunta más profunda, porque yo la tendría que definir de por qué sueño tanto, ¿cierto? Y porque para mí los sueños se convirtieron en mis salvavidas. O sea, se convirtieron en la forma en la que yo tuve de decir, así quiero vivir mi vida. Más o menos cuando yo tenía 18 años, mi papá queda en la quiebra
Y mi papá es una persona, la persona más extraordinaria que ustedes van a conocer. Es una persona súper optimista. Es una persona que él decía, no veo que va a llover hasta que no haya un aguacero. O sea, podían estar cayendo 5 y él dice, no veo que va a llover hasta que, o sea, haya un diluvio. Y él me transmite siempre ese optimismo por la vida. Y yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, hija, la vida es color de rosa. Y mi mamá, gracias a Dios, tenía este otro polo que me decía, no, la vida es realista, tienes que meterle, tiene que estar aquí, tienes que estar aterrizada. Y para mí fue como, bueno, ¿cómo mezclo estos dos mundos? Y es como soñar te permite, y yo lo como resumiría en soñar es la habilidad que tú tienes de poder tener una semilla en la mano y poder ver el árbol. Entonces, en el momento en donde tú empiezas a soñar, los sueños no son más que potenciales de tus transformaciones y de lo que está destinado para ti. Entonces, para mí el sueño es simplemente el éxito dejando pistas de lo que está destinado para ti. El sueño es poder ir más lejos y empezar a soñar con cosas y expandir las posibilidades. Y algo que me decía mucho en un momento y en un periodo de muchísima oscuridad, donde uno diría como, pucha, no hay posibilidad de soñar, es apaláncate de estos sueños para poder ver otra realidad, para poder crear otras realidades, para poder crear otras posibilidades, para poder ver. Si no estás viendo en este momento en tu realidad, nadie puede quitarte lo más importante que tú tienes, que es tu imaginación, y a través de tu imaginación poder pasar eso a tu plano terrenal. Entonces yo creo que no se trata simplemente de lo que veo para poder hacerlo, sino de lo que creo para poder verlo. Qué bonito todo lo que me estás diciendo. Y aquí ya empieza como un montón de preguntas muy racionales, porque creo que también en función de eso, sí, también en función de esto es como, quiero no solamente preguntarlo por mí, sino también por muchas personas. ¿Cómo haces tú para identificar ese sueño de, por ejemplo, muchas veces una ilusión o un espejismo, ¿no? Apelando como que cuando a veces buscamos algo que no es real y demás cosas, o no crees en este tipo de aspectos, porque también está válido. O sea, pero tú te refieres a espejismos, es como cosas que uno dice, como esto sale de la lógica. No necesariamente, sino como a veces tenemos objetivos que en función de nuestras propias creencias creemos que no son para nosotros y se terminan convirtiendo en una ilusión. Cuando digo la ilusión no es que nos genere emoción a nosotros, sino es algo fantasioso, ilusorio, ¿no? Sí, me gusta porque es una pregunta 100% racional. Totalmente. Sí. A ver, yo siento que en el momento en donde tú te das cuenta, o al menos yo, esa es mi creencia, de que no existen imposibles, eso es lo que yo elijo creer. Para mí no existe nada imposible, o sea, y es algo que yo llevo mucho a mi equipo de trabajo, y es como no existe nada imposible. Lo imposible solamente requiere un plan de acción, una creencia y una convicción para poder hacerlo realista. Hay una frase que me encanta que dice, igual apúntale a la luna, que si llegas a las estrellas ya ganaste. Entonces como que yo prefiero soñar demasiado elevado y ver hasta dónde puedo llevar mi nivel de acción, de ejecución, de expansión, de transformación, y saber que estoy llegando hasta ese punto para poder elevar los estándares de la vida. Para mí es muy importante sacar la lógica de la ecuación. Entonces como que se vuelve una creencia o que se vuelve ilusión, y pues como que se vuelve como algo ilusorio para mí, no sé si se dice ilusorio, pero que se vuelve como una ilusión para mí. En eso es lo que yo realmente no estoy dispuesta a transformarme, porque un sueño simplemente te está marcando es una transformación, no un resultado. Entonces, el resultado llega cuando tú te transformas, porque cuando te transformas tienes la capacidad de poder multiplicar el resultado, de poder multiplicar la energía de ese sueño, de poder multiplicar lo que ese sueño impactó en ti. Así que si un sueño muy loco que sea, por muy gigante que sea, ya te da una transformación, ya ganaste. Ya ganaste habilidades. Para mí los sueños se tienen que pasar a las habilidades. Entonces, mira que, por ejemplo, yo lo llevo a partes racionales. Si Steve Jobs no hubiera creído en el Apple, en un computador, y que eso era pura imaginación y que era de pronto cosas que uno decía, esto es ilusión absoluta para muchas personas, pero para su cabeza era posible. Y todo lo que nosotros vemos, en primer lugar, fue un pensamiento de lo que sea que tú llames Dios, el universo, la energía, el Big Bang, lo que quieras creer, fue como una intención que se empezó a hacer material, que se empezó a materializar. Entonces, para mí el hecho de decir como si lo puedo ver, si lo puedo imaginar, lo puedo crear. O sea, lo puedo encarnar, lo puedo ser. Entonces, como que no es ilusión, no va en la ilusión, va en la transformación que tú decidas hacer a través de ese sueño. Y qué bonito. Es como una brújula, según lo que me dices, ¿no? Es como 100%. Si un objetivo que yo me planteo es como la brújula en la cual puedo empezar a basar mis decisiones para saber si las decisiones que estoy tomando son acertadas o no en función de lo que yo mismo estoy buscando y en quién me quiero llegar a convertir, ¿no? 100%. Tengo un lema de vida y te van a decir muchas veces que seas realista, más te vale que sea en tu propia realidad.
Está hermosísimo. Qué bonito eso que estás diciendo. Sí, porque también, digamos que solemos caer muchas veces en este juego donde a lo mejor no nos vemos acercándonos a una velocidad interesante a esos objetivos e inmediatamente nosotros empezamos a percibir que no es para nosotros solo porque no se está dando como nosotros pensamos que se iba a dar. Es que es el punto, para mí es que cuando tú decidas soñar, tienes que sacar la expectativa de la ecuación de los sueños. Porque para mí la expectativa es una herramienta del ego. Entonces la expectativa me deja mucho en cómo se tiene que ver esto, cómo se tiene que ver el resultado, cómo se tiene que ver esto material. Si yo sueño esto, ¿en qué momento lo tengo que materializar? O si yo entonces me estoy proponiendo un carro, comprar un avión, ¿en qué momento se tiene que dar o cómo se tiene que dar? Y ahí es donde nos sesgamos a las posibilidades, ahí es donde nos sesgamos a los cómo, porque yo siempre tengo algo y es enamórate de tu qué y sal a construir muchísimos cómo para poder lograr tu qué. Pero si tú solamente vas a decir es que se tiene que ver de esta manera, la vida te lo va a poner. Y a mí me encanta esta analogía que dice como que se estaba quemando el pueblo, que se estaba inundando el pueblo. Bueno, ya le han sacado miles de versiones y que uno de las personas del pueblo dice como no, yo voy a esperar a que Dios me salve. Entonces empieza Dios a mandarle un helicóptero con una persona, ¡hey! Y empieza a mandarle una escalera, ¡hey! Y empieza a mandarle un carro y un barquito, ¡hey, hey, hey! Y entonces nada, se muere y llega al cielo y le dice Dios, ¿pero por qué me dejaste morir? Y Dios le dice, te mandé el barco, te mandé el carro, te mandé el helicóptero, claro. ¿Por qué no lo tomaste? Entonces para mí es como muchas veces estamos sesgados a que el sueño se tiene que dar de esta manera y dejamos que los sueños del alma empiecen a ser sueños del ego, y creo que ahí siempre va a haber decepción, va a haber como esta sensación de frustración y va a ver esta sensación de la ilusión empieza a convertirse en un resentimiento dentro de nosotros de esto no es para mí, y empezamos como a ocultarnos bajo esas sensaciones de como no se dio de esta manera, yo no lo voy a experimentar. Pero realmente era como cómo lo viviste y cómo te permitiste a ti mismo ver ese sueño con otras posibilidades que de pronto no te permitieron ir un poquito más allá. Claro. Dentro de lo que tú haces a nivel profesional, ¿apoyas principalmente a mujeres? 100% mujeres. En un lema que me parece bastante bonito, que es a vivir en voz alta, ¿no? ¿Nos quieres contar un poco acerca de eso? Yo siento que incluso llevándolo al lado de los sueños, me costaba mucho entender, me costaba mucho comprender, porque cuando me sentaba con una persona, le costaba tanto decirme lo que quería en voz alta. Era como una vergüenza interna aceptar esa grandeza. Ah, mira. Entonces me encontraba con muchas personas que me decían como... Hubo un momento en donde yo, o sea, me tengo que volver como a ese punto de mi historia. Yo como que sentía que el universo me lo estaba quitando todo. Entonces mi papá queda en la quiebra, yo termino una relación de 5 años a la que le había dado como toda esa, como este poder o como toda esta responsabilidad de esto es lo que va a pasar, en 5 años nos vamos a casar, va a ser así, va a ser a tal, vamos a tener este perro, este gato, estos hijos, y todo esto se sale del contexto y yo digo, ¿quién soy? Y es ahí donde empiezo a decir, si no sé quién soy, me voy a apalancar de lo que sueño. Voy a empezar a cuestionarme muchos sueños porque yo no sabía qué quería o hacia dónde iba, y entonces empecé a decir ningún sueño es chiquito o grande, son sueños que generan motivación y que generan como esa dirección y son llamados de mi potencial. Y entonces ahí empiezo a hacer muchas cosas y digo, bueno, si tú no sabes quién eres, tienes la oportunidad de hacer muchas cosas. Y entonces empecé a explorarme un montón y empecé a decir como, bueno, voy a vender galletas con tinto en la universidad, voy a vender maquillaje, voy a hacer esta persona, voy a hacer esta versión, voy a hacer esta otra versión, y me empecé a explorar para descubrirme. Y en esa exploración mi vida empezó a generar una transformación gigante y las personas se me acercaban y me decían, ¿qué estás haciendo? Y yo iba con mi agendita y en mi agenda la dividía en el ser y en el hacer. Y entonces en el ser tenía todas estas listas de cosas que quería explorar, de documentales, de libros, de clases, de filosofías, de nuevas frases. O sea, estaba como nutriendo mucho ese mundo que yo estaba construyendo en mí y lo pasaba como a la acción. Entonces a la hora de llegar a esas personas yo les decía, ¿y tú qué sueñas? Y me encantaba alimentarme de esos sueños de las otras personas. Y mi tristeza más profunda o mi dolor más profundo en la vida es cuando una persona agacha su mirada y me dice, no sé qué sueño. Pero yo sé que esa agachada de mirada es como, no me he permitido soñar. O yo siento que esto no es posible para mí. Entonces me pasó mucho con mi mejor amiga, que estábamos en la universidad en ese momento, y para mí fue como, yo le decía, ¿qué quieres? Y ella siempre me da como mucho sentimiento esta historia, porque yo le decía, ¿qué quieres? Y ella me decía, no, pues como que, y me lo respondía así, no sé, pero yo le decía, ¿pero qué quieres? Y ella era como, ¿pero por qué insistes tanto? Y yo, porque quiero saber qué te mueve. Y ella me decía, no, pues como que ser presentador. Y yo, brutal, ¿y en dónde? Y ella me decía, y ella era como,
No, pues como que ella en ese momento vivía en un pueblo y me decía como pues en mi pueblo, y yo le decía, en tu pueblo brutal, y me decía, y yo le decía, ¿y qué más sueñas con esto? Y ella hasta que me dijo, yo quiero ser presentadora de CNN. Y yo le dije, brutal, vamos a hacer lo posible. Y era como que, y al tiempo ella le salió como un trabajo que era como siendo presentadora, y yo le dije, acéptalo, mira, ya con esto vas a empezar. Y yo, para mí fue como que, mira que la vida te está diciendo que sí es posible. Y lo mismo me pasaba con todas las personas a mi alrededor. Entonces empecé a decir como que qué pasaría si no tuviéramos tanto miedo de ocultar lo que somos, de ocultar lo que queremos, y todas las personas empezáramos a vivir más en voz alta todos esos sueños que están en nuestro corazón, y empezáramos a decir, sí, yo quiero esto, sí me gustaría tener este tipo de relación, sí me gustaría tener este tipo de ingresos, sí me encantaría tener esto. Y sé que da vergüenza, porque entonces es como que mi mamá tenía algo, y es que chiquita me decía mucho, tú te crees de estrato 20. Cada vez que yo quería algo diferente o yo quería meterme en alguna clase, mi mamá me decía, pero es que ya te crees de estrato 20. Entonces yo pensé que mis sueños no podían ser vividos en voz alta, porque iban a ser motivos de que alguien me juzgara o me dijera como, te estás creyendo esto, o me sentía culpable, o sentía que tenía que soñar más chiquito. Pero en el momento en donde tú te lanzas a vivirlo en voz alta, le estás mostrando a otra persona que hay una posibilidad más grande. Esto cambia mucho el significado, ¿sabes? Porque muy honestamente yo pensé que cuando tú hablas acerca de vivir en voz alta, lo imaginaba más como un... O sea, sí tiene que ver, pero es más profundo. Lo imaginaba más como un ve y busca tus sueños y demás. Pero siento que esto es más un como mírate y siéntete orgulloso de lo que tú eres. Y eso le da un significado tan bonito a esto que estás compartiendo. Porque creo que de una manera mucho más racional, obviamente, creo que lo que yo hago mucho con mis alumnos es ayudarles a que se reconozcan mucho lo que son, y en función de ese reconocimiento que logren expresarlo con el mundo con mucha libertad y sintiéndose muy en paz. Es que, Alejo, yo creo que esto de vivir en voz alta, y lo que tú haces, y lo que desde esa parte racional, y yo de lo que hago desde esa parte de juntar esos dos mundos, para mí es, eres lo que eres, y quiero que lo vivas con total admiración. Yo siento que todos tenemos una vocecita que nos dice que estamos destinados a algo mucho más grande y más poderoso, y que cuando nos vamos a dormir hay como un potencial que dice como, otro día que no me estás usando. Entonces yo siento que la frustración, por ejemplo, no viene de lo que no estamos haciendo, viene de la certeza que lo podemos hacer. Claro. O sea, viene de esa sensación de decir como, yo reconozco que lo puedo hacer y lo estoy ignorando, y me estoy literalmente alejando de esto. Entonces es ese potencial que siempre está ahí dejándonos pistas, es esa voz que siempre nos está diciendo, hey, viniste acá a jugar mucho más grande. Dios no se equivoca al momento de ponerte acá. Dios no dijo, vamos a jugar al azar y vamos a hacer Alejo. No, o sea, te tiene con un propósito acá, y vivir en voz alta es ocupar ese espacio que la vida te dio y decir, eso es lo que yo soy, y me voy a llenar de orgullo y de admiración para hacer un regalo con esto que yo soy, y vivirlo con toda la propiedad. Entonces eso solamente es una mirada para adentro. Y qué loco todo esto, ¿sí? Porque creo que cuando vas hablando se me van llegando como muchas imágenes a mi cabeza, y es como... Creo que en los distintos momentos de mi vida me he permitido expresar lo que he podido reconocer de mí, ¿sí? Entonces creo que es como lo que nos compartes es como abrir mucho la ventana por la cual nosotros estamos viendo, y ver que hay un mundo de posibilidades para nosotros. Es decir, como muchas veces nosotros hacemos muchas cosas para que otros me vean, pero yo creo que vivir en voz alta es decir, me veo. Total. Nada más. Qué bonito. ¿Cómo transmites tú toda esta pasión, toda esta energía? Porque a lo mejor muchas personas no lo conozcan más allá de las redes y demás, pero a mí me encanta este contexto de tu equipo de trabajo, porque todo tu equipo de trabajo es así, es soñador, es espontáneo, es lleno de mucha energía, de mucha pasión, de mucha entrega. ¿Cómo logras establecer una empresa en función de esos mismos principios y valores que transmites? Es mi familia. A ver, es que si me tocas ese vals, mi equipo es una de las cosas más valiosas que yo tengo en mi vida, o sea, es mi regalo sagrado. Y yo creo que es porque yo he tenido muy claro en lo que estoy dispuesta y comprometida, y a lo que voy a fuego desde el día 1 que contraté una persona. La primera persona que yo contraté es Lore. Y Lore y yo somos idénticas, o sea, físicamente nos parecemos un montón, y la conocí en la universidad. Y ha sido mi maestra.
mi maestra. Lore y yo empezamos, entonces yo tenía una visión de verle el mundo y Lore tenía una visión de ver el mundo. Y Lore empezó a seguir esa visión del mundo. Y entonces empezó a decir, entonces yo le empecé a decir, yo quiero transformar el mundo, y Lore decía, yo quiero transformarlo contigo. Y entonces lo vamos a transformar de esta manera. Y entonces el servicio que le vamos a dar a estas niñas, y yo creo que no es mejor forma de enseñar que con el ejemplo. Y fue tanta la atención fue como Lore también se está transformando un montón, entonces yo estoy aquí para esa transformación, yo me estoy transformando un montón, tú estás aquí para esa transformación. Fueron miles de conversaciones valientes, miles de decir como qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Yo le empecé pagando 200,000 pesos y ahí fue como vamos creciendo y se fueron sumando, y con Lore empezamos los procesos de transformación y se fueron sumando personas que venían de esos procesos de transformación. Entonces ellas ya venían como con esta forma en la que yo veía el mundo, y eran como que uno, siempre se lo he dicho a Dios, como permíteme estar rodeada de esas personas que están en esa misma línea. Y entonces luego vino Cami, y luego de Cami vino Majo, y todas con esta misma visión, todas bajo esta misma filosofía. Luego vino André, luego vino María Clara, luego vino Mariana. Y para mí es como que wow, porque todas somos el reflejo de los valores de todas. Pero lo más importante es que este es nuestro núcleo y nosotros lo creamos aquí. Entonces yo sé que les importa a ellas, yo sé que cuáles son sus sueños más grandes, y yo no es como que esto es súper importante y esto es una imposición y ser para hacerlo tienes que vivir así, sino qué te emociona a ti y qué puedo yo aprender de ti, porque yo no vengo a que tú aprendas de mí, sino a ver qué puedo yo también aprender de ti, porque eres una persona tan increíble, tan maravillosa, que quiero que tú literalmente todo tu potencial también me esté liderando a mí, que me esté mostrando cosas gigantes que yo de pronto no estoy viendo. Entonces ese reconocimiento que hemos tenido en el equipo y esa visión que ha sido muy bondadoso, porque yo les he dicho, en el momento en donde tú entras al equipo ya no es mi visión, es nuestra visión. En el momento en donde tú entras al equipo ya no son mis sueños, son nuestros sueños. En el momento en donde tú entras al equipo ya no es mi ser para hacer, es nuestro ser para hacer, y que ser para hacer se convierta siempre en un lienzo en blanco para que tú puedas soñar tus sueños. Entonces siento que ha sido una correlación entre los valores de ellas, entre mis valores, entre lo que realmente es importante y lo más valioso, entre elegir siempre el amor. Cada una de nosotros es como una representación del amor, de esas creencias de que cada una tiene filosofías. Entonces, por ejemplo, la filosofía de Lore es la única forma en que tú sabes si va a pasar o no va a pasar, o si va a funcionar o no, es haciéndolo. La de Majo es haz que pase. La de Cami es más allá del amor y la verdad, no existe nada. La de Mari, por ejemplo, que es la última integrante, cuando Mari entró, yo dije, yo quiero a esta persona, entonces yo le voy diciendo al universo, la quiero con estos valores, ya estamos como esto. Yo muchas veces le digo a Majo, quiero una como tú, pero que se encargue de esto. Y llega Mari, y Mari entra con una sonrisa, y yo me acuerdo que yo había escrito que sea una persona súper apasionada por el servicio, que le encanten las personas y que le encanten las ventas. Y en la entrevista me dice, me encanta el servicio y me encantan las ventas. Y yo digo, y la veo con una sonrisa de oreja a oreja, y ella me dice, es que mi filosofía es, si yo le sonrío la vida me sonríe a mí. Entonces yo creo que en el momento en donde tú te permites vivir en voz alta quién eres, tú también vas atrayendo a tu círculo de oro, tú también vas atrayendo a eso que llamas tribu, tú también vas atrayendo a esas personas. Pero claro, si no lo vives, si no te permites ser eso que realmente eres, empiezas a tener un montón de relaciones con estas distorsiones de quién no te estás permitiendo ser. Claro. Entonces, para mí, en el momento en donde yo dije, yo confío que hayan personas iguales, es que atraje a esas personas, y para mí son lo más sagrado que yo tengo en mi vida. O sea, para mí es como que el estándar más alto es mi equipo de trabajo, y mi compromiso más grande es seguir siendo un muy buen estándar para ellos. Qué lindo. ¿Cómo? Es muy bonito, porque creo mucho en eso que tú dices, ¿sabes? Es como atraemos a las personas para reafirmar aquello que tenemos dentro de nosotros. Y mencionas algo que me parece supremamente fundamental, y es acerca, como yo le llamo, como esa gran visión, ¿no? Que muchas veces nos cuesta a nosotros conectar con ella porque no nos vemos justamente. Y segundo, porque empezamos a percibir como si esa visión fuese nuestra, y no nos damos cuenta de que eso es algo transpersonal, y de que necesitamos otras personas con otras cualidades asombrosas y excepcionales para hacer que esa visión, que tiene un objetivo transpersonal, se convierta en un servicio para la humanidad, ¿no? 100%, 100%. Yo siento que lo más lindo que tú puedes hacer a la hora de estar en función de co-crear algo con un equipo es saber que estás co-creando, y que una visión chiquitica puede empezar a ser una visión gigante. Yo a las niñas les digo, yo quiero transformar la vida de 1 billón de personas, y gracias a ellas han sido han sido como la forma más linda que la vida me ha dicho, como no es 1 billón de personas, son billones de personas, y es gracias a que lo estamos co-creando juntas. Y yo les digo, muchas veces en la vida nos han dicho que uno tiene que escoger el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, o el para qué vas a hacer lo que estás haciendo. Y yo tengo algo diferente, y es que tú tienes que tener muy claro con quién, y ellas son mi quién.
Qué lindo. Ellas son mi quién. Entonces para mí es como que no es solamente por qué y para qué, sino con quién lo quieres hacer. En el momento en donde tú te abres a que tu visión sea mucho más grande de lo que tú podrías imaginar, tú cedes tu proyecto al universo. El universo se encarga de poner a todas las personas a que lo vayan a expandir, a que sea literalmente usado para lo que está destinado a ser usado. Qué bonito. Ahora, antes de empezar a grabar, estabas compartiendo algo que me pareció muy bonito, que decías, que incluso se me marcó, que decías, los dones son para donarlos. Los dones son para donarlos. Sí, me gustaría que nos compartieras un poco acerca de eso, porque lo vivas con tu equipo de trabajo a tal punto de como, esto es tuyo, pero en el momento en el que tú sientas que ya no es para ti, yo voy a apoyar tus sueños, aunque no alimenten los míos. Eso me pareció supremamente humilde. 100%, 100%. Siento que, por ejemplo, eso que me estás hablando, en algún momento fue como ese apego de decir, oh my God, estas mujeres son increíbles, increíbles. ¿Qué va a pasar si el día de mañana? Y por eso yo creo que es la motivación para mi diaria de ser cada vez más mejor para ellas. El día de mañana esto les quede pequeño a estas mujeres tan soñadoras, tan extraordinarias y tan grandiosas. Y para mí siempre es la libertad de que yo les he dicho desde el día uno, creo en ti. Y creo en ti no es creo en ti en ser para ser, creo en ti como persona. Siempre, porque es como que es el desapego de decir yo te estoy eligiendo, no te tengo, no eres una posesión, yo te elijo y tú me eliges y nos elegimos para co-crear esto. ¿Y qué podemos hacer para siempre estar como en esa brújula, como recalibrándonos, reeligiéndonos, conectándonos siempre con una visión más elevada? Pero en el momento en donde tú decidas, que yo siempre les digo a las niñas, quiero que yo sea siempre pista de aterrizaje para tus sueños y cielo gigante para tus alas. Si tus alas quieren volar más lejos, siempre voy a volar contigo. Adelante. Porque es como un creo en ti. Y va relacionado con los dones son para ser donados. Dios puso muchísimas, Dios, el universo, como lo quieras llamar, puso muchísimas cosas dentro de ti. Y yo sí siento que tenemos como esta misión, y esto me da muchas maripositas, como esta visión en el mundo de, Dios mío, lo que tenemos es para compartirlo. O sea, no podemos dejar de vivirlo en voz alta, porque muchas veces yo digo, ¿cuántas personas tienen dones gigantes que no han querido compartir porque creen que todavía les falta algo? Lo que hablábamos ahorita, creen que les falta un título, creen que les falta como una estructura gigante para poder compartirlos. Y a mí en este momento me parece que es como si tú tienes una visión más amplia, si tú crees que a la hora de tú compartir algo, sanas a una persona, a la hora de compartir una experiencia, transformas la experiencia de otra persona, que no son muchas veces dones de que la gente dice, no tengo el don de la palabra, no tengo el don de la clarividencia, no tengo el don de la escritura, pero tienes el don de la sonrisa. Ese don de poder estar en paz y de ser paz para otra persona es uno de los dones más sagrados del mundo entero. El don de poder elevar a la vida de otra persona es el don más sagrado del mundo entero. El don de poder ser un detonador de cambio para la vida de otra persona es el don más sagrado del mundo entero. El don de ser una tormenta para la vida y el caos de la vida de una persona también es necesario, porque hace que esa persona se movilice. Entonces esas personalidades que muchas veces son como más explosivas, más como... también son un don. Entonces siento que esos dones son para ser compartidos, porque yo tengo algo muy claro, y es: el mundo no va a estar completo hasta que pongas lo que tú estás destinado a poner. Qué bonito. No estamos completos hasta que tú no vivas en voz alta eso que te pusieron a ti. Quiero hacerte una pregunta muy curiosa, porque creo que también un poco lo que hemos hablado mucho es acerca de las dificultades que de una otra forma has vivido para poder construir, o para poder construir, no, porque eso sería como legalizar mucho los conflictos, pero sí las dificultades que has vivido en el camino que has recorrido para llegar donde estás. Me gustaría saber un poco cómo percibes tú esto de: me he esforzado, he batallado mucho por esto, y aún así no estoy apegado, en tu caso apegada, a lo que he creado, a tal punto de que estoy dispuesta a compartirlo con todo el mundo. Porque me parece una cualidad de una conciencia supremamente elevada, ¿sabes? Cuando mi papá quedó en la quiebra, el momento más crucial para mí, el regalo más sagrado que me dio esa quiebra, yo no sé si tú alguna vez yo te lo he compartido, pero estábamos en el carro. Mi papá tenía como este hábito de comprar carro cada año, y habíamos quedado totalmente en la quiebra, y él le pide el carro alquilado a un trabajador. El carro era el carro destartalado, a ese carro le sonaba hasta la pintura, y mi papá se mantenía en el carro con un tarro de agua, porque el radiador se recalentaba. Entonces cada cuadra teníamos que parar a echarle agua. Y yo acompañaba a mi papá después de la universidad a reinventar su empresa y a construir su empresa. Y yo veía cómo mi papá iba a todos los clientes que antes lo conocían,
Y yo me acuerdo que mi papá se bajaba y empezaba a hablar y le decía, ¿qué más, don Martín? Mi papá tiene una empresa de escobas, entonces le vendía tienda a tienda. ¿Qué más, don Martín? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu hijo? ¿Cómo va tu...? Hasta le preguntaba hasta el nombre del perrito. Y mi papá le decía, te voy a invitar a este chocorramo. Y yo veía ese chocorramo y yo decía, no tenemos para pagarle ese chocorramo, ¿qué vamos a hacer? O sea, no puede ser. Y mi papá siempre, al final, el señor le decía, baja todo y te invito yo al chocorramo. Y yo veía todo eso desde afuera. Y en una de esas llevadas que yo estaba diciendo como que es todo esto que está pasando, yo estaba en demasiado conflicto, estaba cayendo un aguacero gigante y el carro echando humo. Mi papá se baja con una sonrisa en la cara a echarle agua al calentador y yo empiezo a llorar. Entonces yo dije, nos estamos enloqueciendo. Mi papá estaba con una sonrisa, yo estaba llorando. Mi papá vuelve al carro y me dice, ¿tú por qué estás llorando? Yo le dije, ¿tú por qué te estás riendo? O sea, nos estamos enloqueciendo. Y me dice, todo esto es temporal, Juli. Y luego me dice, todo lo que tú construyes desde el ser va a permanecer, pero solo lo que tú construyas desde el hacer te lo pueden quitar. Yo sé lo que soy y yo sé cómo puedo levantar esta empresa otra vez. Y si el día de mañana me toca vender paletas, yo voy a vender paletas. Y si el día de pasado mañana yo tengo que vender carros, voy a vender carros. Pero lo que no voy a dejar de ser es ser Nicolás. Qué lindo. Y para mí fue como, sea lo que sea donde la vida me ponga, sea que ya sea ser para ser o donde sea que la vida me ponga, desde la generosidad que la vida me ponga, me quiero encargar mucho de ser. Y saber que lo que tú haces o lo que tú tienes en este momento no es más que un reflejo de lo que eres. Entonces yo creo que eso como que abraza un poquito más ese miedo a perder, porque creo que tenemos mucho miedo a perder y para mí hay un lema de vida y es, estoy dispuesta a arriesgarlo como por la oportunidad de lo extraordinario. Y cuando la confianza está puesta tanto en el hacer, es como esta frase que dice que la confianza de un pajarito nunca ha estado puesta en la rama que lo sostiene, sino en sus alas. Puede caerse la rama, pero el pajarito sabe que puede volar, no por la rama, sino por él. Entonces yo siento que en el momento en donde tú sabes que esos dones están siendo en ti y que tú puedes construir a través de ellos, sabes que entonces lo que ves afuera no solamente te está representando, sino que es un reflejo de quién eres y que esas habilidades que eso que ves afuera son habilidades que estás proyectando desde adentro. Entonces creo que es ser una certeza de tener más confianza en lo que somos y no solamente en lo que hacemos y lo que tenemos, para tener esa certeza de que sea lo que sea que la vida tenga para ofrecernos, nosotros vamos a poder expresar y a seguir creciendo eso que somos. Qué lindo. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo haces tú para construir? Esto no lo digo con un sentido de falta de respeto, antes al contrario, si lo menciono de esta forma es porque funciona y si se volvió cliché es porque funciona, ¿no? Pero inclusive muchas veces nosotros tendemos a minimizar algo porque uno, se vuelve muy simple a la práctica y dos, se vuelve muy común o muy cotidiano. ¿Cómo hiciste tú para convertir una frase o una filosofía cliché del desarrollo personal llamada ser para hacer en una gran empresa? ¿Por qué te lo digo en una gran empresa? Yo el año pasado estuve de gira por distintas ciudades de Latinoamérica. No me acuerdo si fue en Perú, no me acuerdo si fue en Chile o no sé si fue en Argentina. Ajá, en donde sea. En alguno de los tres. Donde sea. Ay, es que yo te sigo a ti desde el evento que hiciste este año para la graduación de Ser para Hacer con Julita Horda. Y me pasó varias veces en Pereira también, donde yo me he pasado un montón y yo digo... Me alegra demasiado. No, es increíble y lo admiro profundamente. Y yo digo, me causa mucha curiosidad muy inocente de decir, ¿cómo construiste una gran empresa con una comunidad gigante a través de algo que nosotros solemos minimizar mucho por lo simple que es? Creo 100% que es así. Y creo que cuando lo entendí fue que mi vida empezó a cambiar, pero sé que muchas veces lo deseché porque era muy simple. No el ser creía. para hacer. Tal cual. Y la frase, o sea, que la regla era ser, para tener. Para o sea, tener. Que es como un orden. Yo no sabía, Alejo. Yo no sabía nada de eso. O sea, yo creo que lo más lindo de la vida es la inocencia. Yo no sabía. Sí. Una de mis mentoras me dice algo muy lindo y es... Si tú le das un billete a un niño de 5 años, el niño de 5 años posiblemente va a ser un barquito de papel y va a llegar el adulto y le va a decir como, ¿qué estás haciendo con un billete? Y el niño le va a decir, ¿cuál billete? Es mi barquito de papel. Y si el niño ve que el adulto está gastando su dinero o va a invertir su dinero, que ve que no es dinero sino su barquito de papel, se va a poner a llorar porque le va a decir al adulto, ¿qué estás haciendo con mi barquito de papel? Entonces yo creo que es un tema de perspectivas y de inocencia. Yo no tenía ni idea de que esto era cliché. Entonces, ¿cómo fue mi proceso o cómo fue que esto se dio? Que me gusta mucho que toques esa historia y me encanta que me lo preguntes de esta manera. Yo llevaba un proceso, yo me fui para España cuando tenía 18 años, si no estoy mal, buscando muchas respuestas, me fui 1 mes y medio.
Y en España yo tenía mucho tiempo libre porque mi tía, que era donde yo me estaba quedando en ese momento, trabajaba, mi prima, que era la que también vivía, también estaba trabajando, entonces yo decía, ¿qué me pongo a hacer? Y en mi tiempo libre, allá en la cultura española es muy una cultura de productividad, de hábitos, y yo aprendí un montón, entonces me puse a estudiar un montón, y luego yo decía, bueno, la productividad brutal, pero había todavía este vacío interno. Entonces yo, por más cosas que hacía, yo siento que el ser te lleva donde el hacer te limita, tú siempre que haces y haces, siempre vas a tener un techo del hacer. Entonces siempre va a ser una invitación para volverte a presentar desde tu ser, siempre. Entonces yo dije como, bueno, ¿qué está pasando? Empecé a explorar más y empecé a combinar ese hacer, esa acción, con ese crecimiento personal. Y empecé a certificarme como coach espiritual, empecé como a trabajar muchas cosas y empecé a decir como, también está esto, pero lo hacía 100% para mí. Yo no sabía que yo me iba a dedicar a esto. Te lo juro por Dios que yo en un momento dije, mi futuro está en Bancolombia. Y yo mandé mi hoja de vida a Bancolombia. Yo soñaba trabajar en una empresa que se llama la empresa de innovación de Bancolombia, que es I+D. O sea, era mi futuro. Yo lo tenía súper claro. Entonces, como yo volví a Medellín, yo tenía como mi vida como, bueno, voy a volver a reinventarme muchas cosas, y yo cogí una agenda y la agenda la puse ser y hacer. Entonces la dividí en dos. Esta es la parte del ser y esta es la parte del hacer. Y en la parte del ser ponía restaurantes, lo que les decía ahorita, documentales, libros por leer, videos por ver, porque en ese momento de pronto no tenía todos los recursos. Entonces me veía todos los videos que habían en YouTube, todos. Entonces yo ponía súper juiciosa y yo en ese momento trabajaba, estudiaba, emprendía, tenía 2 emprendimientos para pagarme la universidad. Entonces tenía muchos roles y quería decir, bueno, es la calidad. Y ahí empecé a estudiar un montón y a llevar todo eso para mí, para poder crear mi mundo y esa realidad para mí. Y entonces yo empecé a hacer la agenda y la llevaba, y entonces yo entraba a la clase, lo chuleaba, vendía las cosas y lo chuleaba y veía esto, y estaba demasiado en mi mundo, y la gente me empezó a decir, muéstrame tu agenda. Y yo empecé a decir, ay, bueno, mira, y la otra persona me decía, muéstrame tu agenda, muéstrame tu agenda, muéstrame tu agenda. Y hubo un momento en donde yo dije como, esto puede ser un modelo de negocio para poder seguirme pagando la universidad para llegar a Bancolombia, entonces voy a vender las agendas. Entonces yo me fui para la papelería del frente de la universidad, compré 2 agendas y las pinté a mano y las hice a mano, las vendí 2 a mis 2 mejores amigas de la universidad. Y yo dije, esto es un negocio fijo. Esas 2 para mí eran visionarias. Yo dije, ya esto se fue. Yo dije, voy a sacar esto digital. Yo no sabía nada sobre el mundo digital y cómo hacer una agenda como pues para allá, para pasarla como a un punto más físico, más robusto. Eran las 10 de la noche, nunca se me va a olvidar. Yo empecé en YouTube, en Google, ¿cómo hacen las agendas? Entonces me aparecía Illustrator. Y yo dije, yo tengo este programa en mi computador, vamos a abrir. Yo abrí eso y yo dije, ¿qué es esto? No, mejor lo hago en Canva. Y empecé en Canva y yo dije, esto me va a tomar, ya eran como las 2 de la mañana y yo dije, mejor voy a ir a Illustrator. Y empecé, ¿cómo se hace en YouTube? ¿Cómo se hace un cuadro en Illustrator? Lo hacía. ¿Cómo se pone el texto en Illustrator? Lo hacía. ¿Cómo se pone no sé qué? Lo hacía. A las 5:30 de la mañana terminé la agenda y me puse a llorar y grité. En ese momento mi papá dormía en la sala, mi abuela dormía en su cuarto, yo dormía en un colchón al lado de mi abuela. Desperté a mi papá con el grito y yo dije, tengo la agenda. Y la agenda dije, como bueno, ¿y cómo se va a llamar? Ser para Hacer. Y de ahí me fui a la universidad y le dije, estaba súper emocionada, así como súper entusiasmada, y me encontré una persona caminando y le dije, ¿cierto que tú eres amigo de no sé quiéncito y tú estudias diseño? Y me dijo como, sí, ¿por qué? Y yo, tú me vas a ayudar. Mira, yo tengo este sueño, yo lo acabo de hacer, pero yo no sé si esto va a funcionar, cómo lo imprimo, no sé qué. Y él se sentó, me explicó un montón de cosas, terminó y yo dije, me fui corriendo para la papelería a imprimir la agenda. Y la chica me dijo, bueno, ¿y cuál es la portada? Yo le dije, la que dice Ser para Hacer. Y me dijo, ¿y la contraportada? Y yo le dije, no entiendo de qué me estás hablando. Y me dijo, pero ¿cómo se hace esto? ¿Y qué tienes esto? Me hizo un montón de preguntas que de pronto desde diseño gráfico yo no sabía, yo no tenía ni idea. Yo le dije, no sé. Y me dijo, ¿y para qué es este proyecto? Y yo le dije, señora, es mi sueño hecho realidad. Y me dijo, pero vas a fracasar. Y yo le dije, no importa, sáquelo como pueda. Y literalmente todos mis ahorros para sacar esa agenda, y la empecé a vender puesto a puesto. Y cuando la empecé a vender puesto a puesto, ya eso es para otra historia, porque ya la vendía a 35, la agenda me había costado 55. Entonces yo decía, todo mal, pero yo no le iba a vender a 55, y la gente me empezó a hacer pedidos de la agenda. Y luego una persona me dijo, ¿cómo la puedo seguir en Instagram? Y yo dije, Instagram, yo no tengo Instagram, ¿qué voy a hacer? Y me senté yo en la universidad y busqué en Instagram Ser. Entonces yo dije, ¿cómo le voy a poner con nombre? Ser para Hacer. Y me dio perfecto, o sea, no le tenía que agregar nada más, ni paréntesis, ni guión bajo, ni punto, ni nada. Y yo dije, esto es Ser para Hacer. Y entonces yo dije, listo, ¿y ahora qué contenido creo? Y empecé a crear el contenido que me estaba funcionando a mí, que hacía literalmente en el bus mientras iba de la universidad, en el metro mientras iba de la universidad a la casa. Y empecé a compartir el contenido, y ahí empecé a compartir y a vender las agendas. Y luego
metida más en el mundo, me di cuenta que eso era un orden divino de ser, hacer y tener. Y yo dije, bueno, Dios, ¿cómo me elegiste a mí para ser la portadora de esta filosofía? Gracias. Me parece muy bello porque no ha cambiado y me acuerdo mucho. Tú y yo nos conocimos, ahora ya conocía tu existencia. ¿Sí? Sí, desde hace mucho rato. De un evento que tú participaste o hiciste que se llamaba La Nuera del Emprendimiento, algo así. Tú estuviste por ahí ligada, o sea, no es como que nos hayamos conocido en persona, pero sabía de ti desde ese entonces. Pero sí que nos vimos en persona el año pasado, en febrero, en un evento presencial justamente acá en Medellín. Yo me acuerdo que tú llegaste de un momento a otro y es que, Alejo, no sé qué, estoy maravillada y demás cosas. No me preguntes qué, no sé cómo, pero yo quiero trabajar contigo. Y yo me acuerdo que en ese momento yo dije como, uy, espera. Me sentí muy desbordado porque justo es que me acuerdo mucho de ese momento porque lo acabaste de mencionar tal cual, ¿no? Como lo que te pasó con el chico. Con este chico y con la señora que te iba a imprimir que te dijo que ibas a fracasar. Fue como con esa alegría y yo dije, uy, espera, pero ¿aquí qué pasó? No estoy entendiendo nada. Sin embargo, rescato mucho eso porque voy a jugar un poquito con mi cabeza racional. Por un lado tenemos la inocencia que lo mencionaste y me parece muy lindo que lo mencionas porque yo iba a ir dirigido un poco hacia ese lado. Y por otro lado, una palabra que se me viene mucho a la cabeza es revolución, ¿sí? Y yo creo que tú eres muy revolucionaria en muchos aspectos. Si yo me pongo a matizar un poco las cualidades de la inocencia es el confiar, el ser una persona entregada, ser una persona dispuesta, siempre verle el lado bonito a las cosas. Pues al final para mí la inocencia es como la ausencia de maldad en el corazón. Y si me miro esas cualidades, son muy bonitas, ¿sí? Son muy inocentes, pero por otro lado también está ese aspecto más revolucionario tuyo que rompe mercados, que rompe estructuras, que le responde a la señora, no me importa, usted simplemente haga lo que estoy feliz. ¿Cómo combinas estos dos aspectos en tu día a día, sobre todo a nivel profesional, para que puedas unir esa confianza, esa energía que es más cálida, que invita a confiar, que invita a inspirarse, a sentir esperanza, pero por otro lado toda esa fuerza, toda esa gallardía, todo ese empoderamiento, toda esa estructura incluso que puedes llegar a manejar detrás? ¿Cómo unes lo mejor de estos dos mundos? Amo, es que es literalmente la integración de los dos mundos. Hay una frase que dice que Dios puede hacer todo por ti excepto una cosa, el trabajo que te corresponde hacer a ti. Entonces para mí el ser es literalmente ser todo lo que yo estoy destinada a hacer y confiar y dar todo mi 100%, 100% y confiar. Y mi hacer es 100% la responsabilidad de lo que me corresponde hacer a mí. Entonces, muchas veces, y eso me acuerda mucho, Alejo, de que la primera vez que yo llegué, ya conocen un poco más la historia, se las acabo de contar, pero yo dije, ¿yo qué voy a hacer? Yo necesito tocar puertas. Y en 80 litografías me dijeron que no se podía. Yo, claro, ahí empecé a conocer un montón de cosas sobre la agenda, que no se podía, que porque eran personalizadas, que no sé qué, que no sé cuántas, que eran muy pocas cantidades, que lo tenían que producir en cosas muy grandes. Y yo me acuerdo que cuando yo entré a la última litografía, que yo dije, no, la voy a buscar estratégicamente, yo entré con todas las de la ley, con un blazer, yo dije, me creo, y le dije a la chica, mira, es que estas agendas son para personas muy exclusivas. Y ella me dijo, no te las puedo hacer. Y yo le dije, si tú llegas a cambiar de opinión, te doy el número de mi asistente, porque eso es un proyecto demasiado ambicioso, es un proyecto de crecer demasiado, cualquier cosa me llamas. Y yo salí con el corazón en la mano destrozada, yo dije, ya no tengo oportunidades, y yo di el número de mi papá. Obviamente yo no tenía asistente. Yo di el número de mi papá y al otro día mi papá me llama y me dice, Juli, ¿te siguieron en Instagram? Y yo le dije, ¿tú qué dijiste? Y me dijo que yo soy tu asistente. Y yo, súper bien, papá, te felicito. Y me llamaron y me dijeron, sí, entonces vamos a empezar a trabajar contigo. Y te cuento esta anécdota, es porque para mí era como esa certeza y el hecho de decir, como me voy a jugar todas mis cartas, o sea, yo voy a dejar todo en la cancha. Y entonces esa insatisfacción que de pronto pueden venir de preguntas de Juli, ¿qué pasa si yo lo dejo todo en la cancha, pero no tengo el resultado que quiero desde ese hacer, desde esa confianza, desde esa inocencia y esa responsabilidad? ¿Qué pasa si tengo decepción? Te quedas con lo que tú das, te quedas con lo que tú pones. Y para mí el hecho de irme a la cama diciendo di mi 100%, lo entregué todo y estuve confiando en que todo se va a dar, es el momento en donde yo digo, ok, si no pasó es porque viene algo mejor, porque la vida siempre se pone mejor. Entonces ahí digo como, ¿qué me corresponde para este siguiente paso? Volver a dar mi confianza y volver a dar mi responsabilidad al 100% en lo que me corresponde hacer. No pasó, viene algo mejor, y confío siempre en que la vida siempre se pone mejor, siempre hay una posibilidad mucho más amplia, pero jamás estoy perdiendo, jamás. Qué bonito. Y digamos los escenarios difíciles, ¿cómo sueles transitarlos tú?
Cuando digo difíciles son conversaciones incómodas que se puedan presentar en ese proceso, decisiones drásticas que se tienen que tomar, incluso muchas veces cuando hay que renunciar, es que no al optimismo, sino como... Sí, no pasó, no está pasando. Y no solamente no está pasando, sino que no es funcional para mis sueños o para mis objetivos, que ahí es donde uno necesita ver que hay cosas que no se acoplan y que no sostienen esa visión. ¿Cómo haces tú para tomar esas decisiones drásticas que muchas veces hay que tomar? Lo entiendo completamente. Primero, soy súper llorona. Yo creo que en todas tus sesiones lloro. Soy súper llorona, entonces la primera respuesta es lloro demasiado y siento demasiado y me pongo en el lugar en donde me permito tener como ese momento de angustia, de huepucha, ¿qué voy a hacer? De voy a perder todo eso, del miedo, de bueno, ¿qué? Pero si algo he construido como identidad es esa sensación de responsabilidad y es decir, estoy aquí, estoy en presencia absoluta y es lo que me corresponde hacer. Yo no lo llamo conversaciones incómodas, lo transformé hace muchos años, lo llamo conversaciones valientes y te voy a explicar por qué. Es porque la incomodidad siempre me va a poner en un punto de alerta, claro. Y en cambio la valentía me va a poner en un punto de expansión, siempre. Entonces para mí cuando yo entro en una conversación valiente o en una decisión valiente o en un punto valiente, sé que también vienes como, pucha, esta niña sí está sacada del optimismo, pero para mí es como hacerte la vida más fácil. O sea, más fácil, porque es como que, o sea, hablo de sacar el optimismo, es como si es muy optimista, pero es como que aterrizado a la realidad, o sea. Claro. Entonces yo estoy ahí frente con las cosas y yo digo, necesito es valentía y expansión para poder sacar el mejor bien de todo esto. Entonces es con una confianza y una entrega absoluta de, bueno, yo hice lo que pude hacer, no se dio, son decisiones que no están pasando como yo quisiera, les hago el duelo. Claro. El duelo. Me pasó que nosotros teníamos una 8ª integrante, nosotros somos 10 contando el equipo contable, teníamos una 11ª integrante que se llama Vale. Y Vale entró y Vale es una persona alucinante. Cuando Vale se fue, la tusa que yo tuve. Entonces yo dije como, bueno, entonces, ¿qué pasa? En el momento en donde tú tienes que tomar decisiones, en donde las cosas no están pasando como tú quisieras que pasaras, en donde hay aferro, en donde hay apego, en donde hay como frustración, en donde hay como un poquito de rabia, en donde hay malestar, en esas situaciones es donde tú más requieres tu presencia y tu liderazgo. Porque tú puedes ser una gran líder siendo en un escenario positivo, pero cuando más requieres ser una líder es en el escenario negativo, en el escenario en donde no está pasando las cosas buenas y es ahí donde más tú tienes que decir, soy la capitana de este barco y yo decido qué hacer con este viento. Porque la paz, al fin y al cabo, no es que no haya tormentas, hacer las paces con el clima. Entonces, si yo solamente voy a esperar a ser positiva o estar súper bien, en total disposición para mi equipo, cuando todo vaya bien, va a ser muy fácil, pero realmente donde yo más me requiero es en ese momento en donde está requiriendo un poquito más de mí para poder transformar esa visión, para poder elegir el amor, para poder elegir el lado óptimo y para poder decir y confiar, de decir como, bueno, ahora qué queda lo que yo decida hacer con este resultado. Eso es un resultado, para mí no existe fracasos, existen resultados que elijo yo hacer con este resultado y ahí es donde yo empiezo a decir, llega el nuevo nivel, llega el nuevo sueño y de cada proceso en donde las cosas no salen bien, inmediatamente es un proceso para mí, justo el año pasado, nosotros el proceso del año pasado se llamaba Certeza en el que nos conocimos. Y 2 días antes de entregar el evento, dos días de evento, un kit gigante, la producción más grande todo era como desde Lego, como la producción más grande, habíamos invertido como 250 millones de pesos, un material súper diferente, estábamos tirando la casa por la ventana. Yo sentía lejos la incertidumbre en mi vida. Y yo me acuerdo, tengo un video yo llorando y yo le decía a Santi, me voy a morir. Yo era así, atacada. Santi me decía, mi amor, te están saliendo pequitas rojas de la llorada que yo estaba teniendo. Y le decía al equipo, no puede ser que tenga tanta incertidumbre y el proceso se llame certeza. Claro. Y después de ese día lo sentí y dije como, bueno, ¿qué me correspondía hacer? Y al otro día, decisiones, responsabilidad, si me corresponde decir algo en algún momento en ese punto, fragmenté algo, pedir disculpas y decir, ese es el resultado, a partir de ese momento yo decido qué hacer con él. O si lo vuelvo grandeza y cimientos para mi grandeza, o si lo vuelvo cimientos para ocultar mi grandeza. Y es ahí la gran diferencia. Entonces es ahí donde yo más me requiero. Qué bonito. Y una pregunta muy inocente es, toda esa vulnerabilidad que nos comentas que expresas con tu equipo de trabajo, a ver, yo sé que no, sí, pero creo que también es una pregunta bastante interesante, es decir, toda esa vulnerabilidad que expresas con tu equipo de trabajo, ¿cómo haces para que no se pierda esa autoridad? ¿Sí? Sino que, o sea, lo admiro profundamente, ¿por qué? Porque es como muy humano, ¿sabes? Y yo siento que entre más humanos nosotros somos, más podemos
magnetizar al entorno que nos rodea a nosotros para sostener esa visión que nosotros somos. Pero sí que es cierto que conceptualmente a veces es difícil de entenderlo porque el líder es el que se muestra fuerte, el que muchas veces se muestra esperanzado a pesar de las dificultades, pero en función de lo que nos estás contando no es necesario. Yo siento que para mí la autoridad no puede venir del no siento. Para mí la autoridad, yo no quiero ser la experta, yo no quiero ser la líder experta, yo quiero ser el ejemplo para ellas. Y si una cosa quiero que las personas a mi alrededor y mi equipo y todas las personas que estén en mi entorno es que sean bendecidos con la generosidad de absolutamente todo, de sentir y de poder transmitir sus emociones. Si yo no puedo ser vulnerable con ellas, que les digo que son mi familia, entonces ellas nunca van a poder ser vulnerables conmigo si yo les digo que soy su familia. Y para mí la vulnerabilidad es la herramienta más pura de conexión. Entonces como que en el momento en donde yo les doy el permiso de sentir, no les estoy diciendo como aquí tienes un lugar para atacarme o yo estoy siendo débil, para mí nada de eso, o sea, no coexiste. Para mí el hecho de decirles vulnerables es decirles son tan importantes para mí que puedo abrir mis emociones y esto es tan importante para mí que puedo sentir y espero que también sea importante para ti. Entonces para mí la autoridad no va con que yo siempre esté súper feliz o siempre esté al 100, sino de esa determinación que ya saben que independiente de cómo yo voy a estar, siempre voy a tener las palabras y la posición más amorosa para poder vivir, ser y estar. O sea, como que esa invitación a ellas constantemente de decirles como esto es un espacio para ser y para estar y para hacer desde tu vulnerabilidad y para volver a estar y decir, o sea, ellas me ven vulnerable, pero al mismo tiempo me ven como me paro, me limpio las lágrimas y les digo qué hay que hacer. Y ahí es donde yo creo que generamos más autoridad, no desde la expertise, sino desde el ejemplo, del ejemplo de qué hacemos con nuestras emociones y cómo podemos liderarlas hacia la grandeza. Claro. A mí me encanta porque es un poco lo que yo procuro comunicar y es vive tu verdad. O sea, al fin y al cabo es funcional para ti, ¿sí? Que no está muy... Que ahorita que estamos conversando no es muy distante la mía. Y solo que sí tenemos dos personajes que son distintos, a pesar de que somos del mismo signo, ¿no? Sí, es bastante curioso, sí, pero... Sí. Y no sé, creo que también ha sido por la misma vida y demás cosas, porque creo que en su momento sí me tocó aferrarme como un soplo de esperanza más a la lógica, a la racionalidad y demás. Y también encontré a Dios en medio de... encontré mucho a Dios en medio de el no poder explicarlo de una manera conceptual, pero a la vez tratar de explicarlo, ¿sabes? Es que es muy lindo, Alejo, porque la idea de que Dios no nos mira desde arriba, sino que nos mira desde adentro, para mí es una de las cosas más poderosas que uno podemos tener. Y uno, por más que quiera tratar de explicar cosas, hay cosas que no se pueden explicar, pero que por más que tú las busques, siempre las vas a encontrar inconscientemente. Entonces, como que sea en la razón o sea en la magia, tú siempre te vas a encontrar a ti y vas a encontrar algo mucho más profundo de la acción, que es a ti. Entonces, es como que igual... Claro. Dios está dentro de ti, entonces como... Es paradójico porque en función de todo lo que me cuentas, obviamente atribuyes también gran parte de tus resultados al cómo eres tú, a la capacidad de soñar, de creer que es para ti, de siempre guardar la esperanza y encuentras a Dios allí. Claro, yo volteo a ver mi vida y yo digo, yo nunca he sido esto, ¿sí? Porque nunca tuve una referencia o nunca conecté con eso y yo volteo a mirar mi vida en estos momentos y yo lo único que digo es, Dios, gracias por darme todo esto porque nunca he sido así. ¿Sabes? Entonces me parece supremamente fascinante darme cuenta de que Dios es sostén para todos y es como su energía está impregnada de tanto valor que es valioso para ti, es valioso para mí que lo percibo de una forma diferente. Total. Incluso es valioso para aquel que no lo percibe también. 100%, pero lo más valioso de todo lo que me acabas de decir es que siempre está. Siempre está. O sea, es como que es tanta la nobleza y la generosidad y la abundancia y la bondad de esa energía que para mí el libro de Volver al Amor, que es mi libro favorito, dice que es como, qué lindo es saber que tú estás siendo sostenido por la misma energía que hace crecer las flores. Qué bonito que mencionaste eso porque justo te lo iba a preguntar, ¿qué es para ti la abundancia y cómo la vives? Voy a empatar esto con lo que te iba a decir porque es el hecho de que Dios es tan así, tan abundante y tan generoso que es como que yo no necesito que tú creas que yo estoy. Claro. O sea, es como que no necesito y es como el aire, tú no necesitas saber que el aire está. Tú sabes que está, tú lo respiras. Entonces hay cosas en la vida que es como que por más que tú insistas en buscarlas o en disasociarlas o en no verlas, es como que no me importa, no me interesa si tú crees o no, yo voy a estar ahí para ti y esa es la magia de la vida. Y la abundancia, ¿cómo vivo yo la abundancia? La abundancia yo la vivo desde el hecho de reconocer. Para mí es como solamente basta alzar tu mirada, salir afuera
y darte cuenta que hay un cielo perfecto y que tienes la confianza de que va a haber una luna y que tienes la confianza de que al otro día va a volver a estar el sol, que tienes la abundancia de que el día de mañana el árbol que tú ves afuera de tu casa, que se le caen las hojas, en algún momento va a volver a estar florecido. Y que para mí el hecho de que, por ejemplo, cuando tú estás en el mar, tú te das cuenta que todo eso fue creado para ti y que tu única misión es disfrutarlo. Disfrutarlo y aportar. O sea, es como que para mí la abundancia se vive desde la generosidad, desde la entrega máxima y desde decir, yo Juliana Taborda, entiendo que Dios siempre está para mí al 100%, entonces yo quiero estar al 100% para todo lo que estoy proponiéndome, o sea, quiero ser un poco más como esa energía abundante, generosa, libre, auténtica. Para mí la abundancia no existe luego, entonces no es esto o esto, es esto y esto. No es como que hay una frase también del libro del Volver al Amor que dice que tu misión no es buscar la abundancia, sino derribar todas las barreras que tú has construido para alejarlo, o sea, para ir en contra de él. Para mí es algo natural, y la abundancia es el hecho de tú poder sentirte tan expansivo que es como lo estoy dando todo mi 100% y sentir esa satisfacción interna, y yo creo que desde ahí todo se multiplica, esa gratitud. Y yo estoy muy conectada este año con la presencia, siento que ha sido uno de los regalos más grandes, no solamente a nivel como del nombre de presencia, sino de darme cuenta que nunca va a ser suficiente para una mente que está ausente, que muchas de nuestros conflictos vienen del pasado o del futuro, y que son cosas que lo único que le hace falta a tu vida su presencia en ella. Entonces, cuando yo estoy presente, yo me doy cuenta que lo tengo todo, que no me hace falta absolutamente nada y que lo soy todo, que soy todo lo que mis sueños requieren para poder manifestarse. Y yo siento que ahí es donde está la abundancia. Es como que ya está todo, está dado. Qué lindo. Juli, ¿por qué nos cuesta tanto creer en Dios? Digo, nos cuesta porque también viví una etapa donde me cuestioné mucho acerca de mi creencia a Dios, y hoy en día es que no concibo mi vida sin esa creencia en Dios. Pero tengo una pregunta que me ha rondado mucho la cabeza desde hace algún tiempo, y creo que eres la persona perfecta a quien podría llegar a hacerle esta pregunta. Soy lista. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto creer en Dios? Alejo, mira, o sea, acá, siendo súper sinceros en el podcast, yo hay momentos en donde yo digo, ¿cómo sería mi vida si no creyera en esta energía? Y yo siento que sea lo que sea, uno tiene que empezar a creer en algo, así sea en ti mismo. O sea, tienes que empezar a creer en algo, porque yo siento que es más allá de un tema energético, o sea, es algo que te mueve mucho más allá, mucho más profundo. También me he cuestionado mucho el hecho en donde, cuando no siento a Dios, cuando muchas veces me cuestiono el por qué Dios está haciendo cosas en mi vida, y cuando digo, esto sí es ¿por qué? O sea, Dios, porque esto no lo estoy sintiendo de esta manera, o esta desesperación de Dios, si estás aquí, mándame una libélula. Y entonces no pasa la libélula, entonces uno dice, acaso eres invisible. Y me cuestiona mucho la forma en la que retamos ver a Dios. Pero para mí la certeza más profunda es porque, y la respuesta es porque estamos buscando fuera esa energía. Y buscar afuera esa energía, y tratar de entender afuera esa energía, y tratar de verlo afuera en el exterior, siento que es lo que más nos aleja de entender a Dios, de creer en Dios. Porque entonces vuelves a la separación. Para mí la separación es una de las mayores, para mí, de lo que más genera conflicto, sentirte separado. Entonces, como mientras más lo busco, y hay un refrán que me encanta que dice que los dioses crearon la felicidad y dijeron como, tenemos esta energía, la energía de la felicidad, entonces, ¿qué vamos a hacer? No pongámosla en un lugar en donde los humanos no la pueden encontrar. Entonces decían, yo la voy a poner en el pico más alto de los árboles, y decían, no, los seres humanos son tan inteligentes que podrían tener una escalera y subir a este pico. La voy a poner en el cielo, no, entonces podrían construir esto y estar en el cielo. La voy a poner debajo de la tierra, no, podrían ser tan inteligentes que podrían llegar a ser subterráneos. Y entonces a alguien se le ocurrió, un Dios le dijo como, ¿sabes qué? Ya sé dónde no lo pueden buscar, pongámoslo en su interior. Entonces yo siento que lo mismo pasa con Dios. Entonces, mientras estamos más alejados de nosotros mismos, más falta nos va a hacer Dios. Entre más cerca estemos de nosotros mismos, más vamos a ver a Dios. Y es ahí donde nosotros vamos a poder ver una creencia súper grande. Tony Robbins dice algo muy lindo, y es que en el momento en donde tú naciste, o en el momento en donde te concibieron, en el momento en donde tú estabas en la barriguita de tu mamá, lo primero que escucharon no fueron tus pensamientos. O sea, cuando te ponen el monitor, no escuchan como los pensamientos, sino que escuchan el corazón. Para mí en ese momento literalmente estás escuchando a Dios. Entonces es como que si tú te das cuenta de que hacia adentro, la mirada hacia adentro y todo lo que esto conlleva, estás hecho de algo mucho más mágico, y eso es lo que lo expande. Yo, tuve una experiencia distinta, menos de adentro hacia afuera, sino más de afuera hacia adentro, porque, claro, yo volteaba a mirar lo que yo era en ese entonces y no me apreciaba, no me sentía orgulloso, no tenía como algo de lo cual enaltecerme por la situación que estaba transitando y demás, y cómo me sentía conmigo mismo. Entonces sí que es cierto que no lograba encontrarlo dentro de mí, pero hubo un momento donde
donde fue muy curioso y muy sutil al mismo tiempo. Yo tengo mucho una frase que dice que una hoja no seca el árbol sin la voluntad de Dios, que la suelo repetir mucho, y esa frase la escuché hace muchos años, pero la entendí un día que estaba viendo, a ver, mi casa siempre ha estado como al lado de naturaleza, o sea, un bosquecito, algunos árboles y demás. Y estaba viendo un árbol que estaba justo enfrente de mi ventana todos los días, cuando un día me paré en esa ventana y vi que empezó a caerse la hoja tal cual, supremamente lenta y demás, y yo vi como toda la caída. Cuando vi que cayó, y cayó pues muy cerca del tronco y de las raíces. Entonces al otro día volví y la hoja todavía estaba allí, porque era una zona cercada. Entonces al otro día volví, me asomé y la hoja estaba allí, solo que ya no estaba como se había caído. Y paralelamente empecé a mirar y ya estaba creciendo otra vez la ramita. Sí, pero la hoja que estaba abajo no se había desaparecido. Y fueron pasando los días y la hoja se empezó a hacer una, sí, pero se fue haciendo una con la tierra y a la vez volviéndose a una para la tierra. Y yo dije, esto es tan perfecto porque esa tierra sostiene y nutre este tronco que a su vez da la hoja que cae y vuelve a alimentar la tierra. En mis palabras, a lo mejor no tengo ni idea de lo que estoy hablando en términos biológicos, pero yo dije, es imposible que esa hoja se caiga de forma aleatoria. O sea, es imposible que esa hoja se caiga porque sí. Y entonces empecé a ver allá afuera en el mundo y lo llevo también a mi vida. Las personas con las que he compartido, las personas que se han ido, incluso en relaciones, por ejemplo, con mi padre, que en su momento fue difícil, que me ayudó a forjar tanto el carácter. Y fue un momento donde yo empiezo a ver como la perfección de todo, pero la perfección, no de esta perfección que es como al final todo es perfecto, que utilizamos esta expresión como para ya dejar ir algo, sino que en serio noto la perfección, como esa sincronicidad. Y yo digo, a partir de este momento no soy capaz de no creer en Dios, de negar la existencia de Dios. Y ahí empieza una mirada hacia adentro. Claro, los miedos, por eso digo, uy, espera, este miedo me permite ser de esta forma. Yo siento que al fin y al cabo funciona, es como que hay una pelota. Claro. O sea, no importa qué tan lejos vayas, no importa qué tan lejos vayas, yo siento que tu grandeza siempre va a buscar la forma de encontrarte. Total. No importa qué tan lejos estés, qué tan ausente estés, yo creo que la vida siempre va a encontrar la forma de hacerte un llamado de presencia. El año pasado, Alejo, yo estuve en Japón y cuando yo estaba en Japón fue donde más estaba en Japón. Llegué a Japón con un montón de expectativas, con un montón de deberías, con un montón de qué debería estar haciendo. Yo le decía a Santi, lo miraba y le decía, ¿tú estás feliz? Y Santi era pleno. En el tren así, pleno, y yo decía, ¿yo por qué no estoy disfrutando esto si era el sueño más grande de mi vida? Y entonces, claro, ahí está la insuficiencia, la insatisfacción reflejada y es esa ausencia. Y Santi me decía, yo estoy feliz, y yo le decía, ¿por qué? Y él me decía, estoy en el metro de Japón, y yo le decía, ¿y eso qué? O sea, es como que, ¿por qué? Llegamos luego a Tailandia, y en Tailandia fuimos a esa playa paradisíaca que uno ve y uno dice, wow, un dream gigante, y eran los barquitos, y era todo ahí, y Santi y yo peleados. Santi estaba muerto del calor, no se la llevaba muy bien con el calor. Yo estaba desesperada porque él estaba en supervivencia, entonces él estaba súper ausente. Entonces yo estaba como, ¿por qué no puedes ser? O sea, ausente completamente. Y cuando ya nos estábamos regresando, terminábamos como en Bali, yo empiezo a reflexionar sobre todo eso y yo dije, o sea, no importa en donde yo quiera que esté, vaya, si yo no estoy dispuesta a ver los milagros que están pasando al frente de mí, puedo estar en las mismísimas islas paradisíacas de Hawái y nada va a ser suficiente para mí. Entonces, para mí siempre va a ser esa mirada donde la vida nos pone frente a frente con algo que nos dice, hey, tienes que volverte, o sea, tienes que volver hacia adentro, tienes que hacer una mirada diferente, tienes que hacer un cambio de perspectiva donde ocurre el milagro. La vida siempre va a buscar la forma en donde tú digas, puedes hacer lo que quieras, irte para donde seas, tener las relaciones que quieras, el libre albedrío, buscarte en donde sea, pero la vida siempre va a tener una forma muy sutil de decir, tienes que ir hacia adentro. Entonces mira que lo que te pasó, yo lo encontré en mí y lo encontré en mí a través de todas esas experiencias. Comparto contigo, yo creo que estaba muy afuera y la vida fue como la que me dijo, como ve adentro. Yo no le entendía mucho a mi papá cuando me decía desde chiquita, el universo te ve. Yo le decía, ¿cómo me ve el universo? O sea, yo no lo entendía. Y cuando empecé a vivir tantas cosas que no las comprendía, siento que yo tengo tatuada la palabra respira.
Fue un momento en donde yo no estaba confiando para nada en todo lo que estaba viviendo, estaba pasando como por todos estos periodos de tantos cambios y yo decía, eso no es de Dios, o sea, como que Dios me has abandonado, o sea, es como que si se supone que hay un Dios porque todo esto no está bien, y yo creo que cuando uno le pide a Dios el milagro de que todo esté bien, está muy equivocado. El milagro no es que estés bien, el milagro es que tú puedas tener las habilidades para poder ver el bien en todo lo que está pasando. Entonces como que es un cambio gigante en donde tú dices como que en ese momento yo me fui, yo estaba tan desesperada, lejos, yo no te conocía, no conocía nada de ese mundo, y yo puse en YouTube, en Google retiros espirituales y me salió un retiro de una iglesia y yo dije me voy para allá. Eran por ahí como 50 mujeres, por ahí de 50, 60 años rezando y yo era así. Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba. Y llegó una de las chicas que estaba como, no sé si era pastora, bueno, ella, y me decía, me cogió la mano en el hombro, me puso la mano en el hombro y me decía, respira, respira. Y Alejo, la rabia que me dio, yo era como, ¿cómo me va a decir que respire? Yo necesito escuchar otra cosa, ¿cómo así que respire? Yo estoy respirando, yo estaba en conflicto completo, llorando y llorando, y empecé a hacer ejercicio consciente, empecé a respirar, a respirar, a respirar, y como en la 8ª respiración, yo dije, estoy viva. Estoy bien. Y ya no estaba llorando todo ese conflicto, todo ese miedo, toda esa resistencia, sino de gratitud. Claro. Y yo dije, volví a mí, o sea, me veo, o sea, volví como al centro y siento que es demasiado sutil. Entonces es como que, claro, si cuestionas a Dios por las cosas que pasan o no pasan en tu vida, todo mal, porque entonces tú vas a decir como Dios me has abandonado en cada momento. Pero si tú te das cuenta que tú encontraste, y mira lo lindo que acabas de decir, Alejo, porque tú encontraste la perfección de Dios, es no a través de toda la perfección, sino a decir, ok, entonces todo lo que se fue, todo lo que no fue, todo lo que fue, todo lo que sí ha pasado y todo lo que no ha pasado es perfecto. Sí, hay una... Creo que esto empezó a marcar una decisión trascendental en mi vida cuando yo dije, Dios, siempre le pedí que me mostrara el milagro. Y como no llegaba, entonces dejaba de creer en Dios. Y un día era cambié, un Dios condicionado. Sí, claro, y un día cambié la forma y yo dije, Dios, permíteme ver el milagro en mí. Sí, y creo que ahí ya la experiencia... Sabes que yo digo algo mucho y es, Dios, como permíteme ser el milagro en mi vida y en la vida de los demás. Y hay una frase, Alejo, que me encanta, que dice que cuando tú estás vibrando bajito, tú pides milagros. Y cuando estás vibrando alto, tú te conviertes en el milagro. Qué lindo. Y yo creo que es darte cuenta una vez más que Dios no está afuera. Dios no te mira desde arriba, Dios te mira desde adentro. Entonces es como encontrar toda esa magia es en ti. O sea, es como que tener una vida muy llena de nosotros mismos, es una vida muy satisfactoria. Y es ahí en donde empiezan a cambiarse muchas modificaciones, porque uno se da cuenta como esta forma de pensar quizás no me gusta tanto, o quizás no me da tanta paz. Tú tienes algo que a mí me ha cambiado la vida y que yo creo que ahora soy evangelizadora de ese término, y es, esto te da paz, o tienes una visión amorosa o temerosa de mi vida. Yo a todo el mundo ya le digo como, mira, Alejo, mi mentor, me dice, ¿tienes una visión amorosa o tienes una visión temerosa de la vida? Y yo creo que es el momento en donde uno dice, ¿cómo sabes? Este pensamiento no me está dando algo amoroso, no me está dando como ese bienestar, no me hace tanto sentido, o esta acción no me está dando tanto bienestar, o esta pareja no me está dando tanto bienestar, y tú empiezas a hacer modificaciones y te empiezas a encontrar en ti, te das cuenta que la paz que tanto estabas buscando afuera no era algo más que te tenías que dar dentro de ti, y vuelves a tu interior y empiezas a experimentar tanta magia que tú dices, no es que Dios sea caos o represente como esa abundancia de como Dios, hazme esto, un montón de quilates de oro. Es hazme sentir una persona tan billonaria que pueda ver los quilates de oro. Qué lindo. No es como, Dios, dame la oportunidad. Yo siempre cuento esta historia de que yo pasó algo con la Diane y yo le decía a Dios que el milagro sea que borres todo el historial de la Diane, por mí y por todos. Yo pedía por mí y por todos, como hazlo por mí y por todos, o sea, generosa. Y al otro día yo dije, como Dios, ya entiendo cuál es el milagro y es independiente de lo que pase. Yo elijo estar en paz, independiente de lo que pase, yo sé que tengo las habilidades para convertir esta situación en una milagrosa situación. Entonces es muy lindo porque es como ya el milagro, incluso Alejo, quiero que lo tengamos muy presente, y es el milagro ya está pasando, pero como tú lo estás esperando, no lo estás viendo. Qué bonito. Y para mí es como, lo es todo. Me encanta que hayas debatido, me encanta que me hayas elegido a mí para debatir esta pregunta. Sí, está muy lindo. Bueno, Juli, se nos fue el tiempo. Quiero cerrar con un tema porque no es como que lo haya buscado, pero se dio. Okay. Y pues si se dio, saquémosle provecho también a esta naturaleza. Y es a desmentir muchas teorías que a lo mejor nos hemos creído que terminan siendo no funcionales y nos llenan de mucha culpa. Yo lo que he podido percibir es que tienes una vida muy íntegra y creo que para mí tú reflejas lo que es un éxito de verdad, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de salud, a nivel social,
porque conozco también ciertas personas que pertenecen a tu entorno, te lo puedo notar, incluso también a nivel sentimental, porque tienes un matrimonio increíble con un tipo que es excepcional y que es un gran crack en todo lo que hace, y también le he podido compartir con él, es un ser humano bellísimo. Es bellísimo. Sí, entonces, yo digo que me gané la lotería porque tengo como un Buda. ¿Cómo hiciste tú para poder tener esa vida tan equilibrada? Es que no sé si equilibrada, tan integrada, ¿sí? Okay. Porque eres una gran empresaria y a la vez tienes un gran matrimonio, que eso no suele verse mucho allá afuera. Incluso, y es triste porque incluso lo escucho mucho, ¿no? En muchas mujeres que son grandes empresarias, y es como si la vida les hubiese puesto a elegir entre una cosa o lo otro. Alejo, tengo una creencia que me memoricé y dije, así quiero vivir mi vida, y es la creencia que rige todo. Y no es una creencia, es una filosofía de vida, y puedo tener éxito en todas las áreas de mi vida. Y no es más allá de decirlo, es de vivirlo. Y para mí yo no juego, a mí no me gusta esto del balance o el equilibrio, yo no creo en eso. Yo no creo, la verdad, en que exista un equilibrio o exista un balance, porque cuando yo estaba estudiando, trabajando en la universidad, yo siento que me correspondió decir como o es calidad o es cantidad, y elegí la calidad. Entonces para mí en ese momento fue como, si voy a estar conmigo 5 minutos, van a ser los mejores 5 minutos de mi vida. Si voy a estar 15 minutos contigo, van a ser los mejores 15 minutos de mi vida. Si voy a estar 10 minutos en este podcast, voy a hacer los 10 mejores minutos de mi vida. Cuando veo a Santi y lo veo a los ojos, me aseguro que sea el amor más bondadoso y amarlo en presente, porque es como que si yo me quedo con este temor de si se va o no se va, porque creo que muchas veces no disfrutamos lo que tenemos al frente por miedo al perderlo, que es una paradoja, porque entonces es como que luego primero nos da miedo no tenerlo y luego cuando lo tenemos nos da miedo perderlo, entonces nunca lo disfrutamos. Entonces para mí, más allá de todo el éxito, es disfrutar lo que tengo al frente, porque no sé en qué momento, si todo es temporal, cómo lo voy a vivir. Entonces como que quiero asegurarme de haberlo vivido al 100%, quiero asegurarme de amar a las personas que tengo a mi alrededor con toda mi generosidad y mi entrega, quiero asegurarme de haberlo dado todo por ti en la cancha, quiero asegurarme de que si tú sales hoy de mi vida te sientas demasiado amado. Quiero asegurarme que el día de mañana, si algo cambia o se transforme, tú siempre tengas la certeza, o que yo tenga siempre la certeza de que fue increíble. Entonces, cada minuto para mí cuenta. Cada minuto de 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, este momento, esto es como estoy en entrega absoluta y eligiendo el amor, solo el amor es real. Entonces, incluso en los conflictos, porque hay momentos en donde Santi y yo tenemos como conversaciones valientes, y Santi es muy, muy sabio, y una vez me dijo, como sabes que esto también está siendo perfecto, no podemos ponernos como de acuerdo en esto, entreguémosle esto a Dios. Entonces en esos momentos, incluso en los conflictos, es como que aquí estamos y te voy a vivir al 100% y en entrega completa, pero no me quiero sentir, yo siento que le tengo mucho miedo a sentirme arrepentida, ¿sabes? Me da pánico, creo que es una de las cosas que más me atemoriza, y como me da miedo sentirme arrepentida, pues entonces vivo al 100%. Entonces juego mucho a la presencia, al estoy presente, estoy consciente, es aquí ahora, y para mí es como que lo que soy en este momento es lo que me va a atribuir a lo que voy a hacer mañana, y ahí es donde yo puedo decir tengo éxito en todas las áreas de mi vida. No es por cómo se vea, que es muy importante, sino por cómo me siento yo en esas áreas. Qué lindo. Pues gracias, creo que no hay nada más que decir ante esto. Gracias por tanta generosidad, como no podía haber sido de otra forma, muy tú. Y sobre todo, gracias por permitirme reafirmar esa visión de Dios, ¿sabes? Siento que creo que mi vida empezó a tener un sentido mucho más profundo cuando me dio tan siquiera la posibilidad de creer en Dios. Y a partir de ese momento entendí que todas las cosas que iba a empezar a hacer iban a estar respaldadas por esa creencia. Creo que muy humanamente no sé si exista o no exista, de manera racional no sé explicarlo, pero de manera muy inocente sé que existe, ¿sí? Y me aferro mucho a eso. Entonces, muchas gracias por reafirmar también esa inocencia, y sobre todo por mostrarnos un espacio donde esa inocencia nos hace muy mágicos también, y nos hace darnos cuenta de que la belleza está en los ojos de quien la mira, y que lo único que necesitamos hacer es voltearnos a ver a nosotros, que es lo que no hacemos constantemente, o por lo menos con frecuencia. 100%. Entonces, muchas gracias por mostrarnos esto. No sé si quieras finalizar con algo. Sí, quiero finalizar con una frase que me dijiste el martes, que siento que para mí es como fue wow. Yo no sé si tú ya la has dicho o algo, pero cuando me la dijiste yo dije como, Alejo, por favor, firma el libro, o haz un libro con esta frase. Y se la quiero entregar a las personas desde tu generosidad, porque creo que fue súper importante y va a ser algo muy clave para mí durante todo este año, y es: este momento presente no tiene la responsabilidad de traerme un resultado futuro, porque ya el momento presente es el resultado.
Y creo que eso resume todo. Para mí es como tú no ves a Dios, tú sientes a Dios. Para mí es como, no hay cosas, y eso lo hablaba hace poco con Jan, y le decía como, es que hay cosas que no puedes explicar, que no te corresponden observar, que no te corresponden identificar o ver, sino que te corresponden sentir. Dios es una de esas cosas. Dios no es algo que uno pueda ver, es algo que uno pueda sentir. Entonces, por más que trates de explicar cómo se siente, por más que trates de explicar cómo, es algo que tienes que explicar cómo se siente, no cómo se ve. Y para mí también se traduce mucho en esa frase que acabas de decirme, que me dijiste, que para mí es como importantísima, y es: este presente ya lo tiene todo, en este presente ya está Dios, en este presente ya están los milagros, lo mejor ya está pasando, eres todo lo que en este momento puedes llegar a ser, y esto que tienes al frente es tu regalo, tus 2 metros cuadrados. Muchas gracias. Amén por esas palabras. Muchas gracias. Gracias, Alejo. Que esto se multiplique.